Mira este video. 10 disparos. Mediodía. 50 testigos comiendo camarones a 3 metros de distancia. Y ni uno solo vio la placa de la moto. Un hombre que despertaba a millones de mexicanos cada mañana con una sonrisa, cayó en una banqueta de la colonia Prado Churubusco, sin que nadie, hasta hoy, haya pisado una cárcel por su muerte. 25 años. 0 culpables. Guarda esta imagen. Una camioneta negra, la puerta abierta, un hombre inclinado hacia adentro buscando cigarros. Nunca los encontró. Se llamaba Francisco Jorge Stanley Albaitero. Todo México lo conocía por otro nombre. Paco Stanley. Si eres de los que se queda hasta el final de un documental porque necesita la pieza que falta, este es tu video. Porque hoy no te voy a contar la versión que ya conoces, la del chisme de pasillo y la nota roja del 99. Te voy a contar lo que su propio hijo tardó 25 años en aceptar, lo que un juez determinó con pruebas y lo que, hasta el día de hoy, sigue siendo solo una sospecha que nadie ha podido cerrar. Si te gustan los casos que la justicia mexicana dejó abiertos, quédate, esto apenas empieza. Antes de entrar de lleno, 4 cosas que vas a descubrir en los próximos minutos. Primero, ¿quién estaba sentado al volante de la camioneta de Paco cuando llegaron los sicarios? ¿Y por qué esa persona nunca volvió a dar una entrevista completa sobre lo que vio? Segundo, la teoría del narcotráfico que corrió por todos los pasillos de Televisa durante años. ¿De dónde salió? ¿Y qué tan lejos llega realmente lo que se puede probar y lo que solo se puede sospechar? Tercero, la reconstrucción, minuto a minuto, de las últimas horas de Paco Stanley con vida, desde que salió del foro hasta que cayó junto a su jeep. Y cuarto, la parte que casi nadie cuenta completa, lo que pasó con los 3 detenidos después de que un juez los declaró inocentes, y cómo esa historia terminó, contra todo pronóstico, en un reality show 25 años después. Te aviso cuando lleguemos a cada una. La cuarta es la que cierra el círculo. Si te vas antes, te la pierdes. 2 de enero de 1942. Ciudad de México. Un país que todavía cargaba el polvo de la revolución en la memoria de sus abuelos, recibe a un niño en una familia de clase media, padre de origen inglés, madre mexicana. Nadie en ese cuarto imagina que ese bebé va a terminar siendo, 40 años después, la cara más querida y más peligrosa de la televisión matutina en México. Piensa en el México de esos años. La Segunda Guerra Mundial todavía ocupa los titulares del mundo entero. En la capital, las calles huelen a carbón y a pan recién horneado en las panaderías de barrio. La radio es el altar de cada casa. Los niños crecen pegados a un aparato de bulbos, escuchando radionovelas, mientras las madres cocinan sobre estufas de leña. La televisión ni siquiera existe todavía en el país. Va a llegar apenas en 1950, cuando Paco tenga 8 años. Y él va a estar ahí, del otro lado de esa pantalla nueva, cuando el invento termine de conquistar cada casa mexicana. Desde chico tenía algo que ningún maestro de actuación puede enseñar. Entraba a un salón y las cabezas volteaban solas. No hacía falta que dijera nada. Los que lo conocieron de niño hablan de una energía casi incómoda para la época. Un chico que interrumpía las reuniones familiares con imitaciones de los adultos presentes, que hacía reír a las visitas antes de que su madre alcanzara a servir el café. Su padre, de origen inglés, había llegado a México buscando oportunidades en un país que en esos años se abría lentamente al comercio internacional. Su madre, mexicana, cargaba esa mezcla de idea de que el trabajo duro, tarde o temprano, da frutos. Paco creció escuchando esa promesa, y en cierto sentido, toda su vida terminó siendo la prueba de que sí era cierta. Y también, 25 años después, la prueba de que a veces no basta. En la escuela no era el mejor alumno.
Los que lo conocieron en esa etapa recuerdan a un niño más interesado en hacer reír a sus compañeros que en memorizar tablas de multiplicar, capaz de convertir un examen reprobado en una anécdota divertida antes de que su madre alcanzara a enojarse. Esa capacidad de convertir cualquier mal momento en broma lo acompañó toda la vida. Fue, durante décadas, su mayor virtud frente a las cámaras, y quizás, también, una de las formas en las que aprendió a esconder lo que de verdad sentía. A los 18 toma una decisión que en ese momento suena casi absurda para su familia. No quiere ser actor de telenovela, no quiere cantar, quiere sentarse frente a una cámara y ser él mismo, sin guión, sin personaje. En un país donde el entretenimiento se construía a base de galanes trágicos y villanas de closet, eso era casi una extravagancia. Nadie hacía eso todavía. Nadie sabía ni cómo llamarlo. Empieza desde el fondo. Programas de canal local que nadie recuerda hoy. Sketches donde interpreta personajes ridículos por un sueldo que a veces ni llega. Comerciales de productos en los que ni siquiera cree. Grabados en estudios improvisados con luces que se recalientan y micrófonos que truenan. Hay semanas sin paga. Meses donde piensa en tirar la toalla y buscar algo con horario fijo. Algo que no dependa del aplauso de un productor. Pero no lo hace. Algo adentro le insiste en que si aguanta un poco más, todo va a cambiar. En los años 70 el trabajo empieza a mejorar. Programas con más presupuesto, canales con más alcance, horarios donde la gente de verdad lo ve. Y ahí se empieza a notar lo que lo va a distinguir del resto de la televisión mexicana de esa época. No es el conductor impecable de los noticieros, no es el galán serio de las 8 de la noche. Es el compadre, el que dice lo que piensa sin filtro, el que se burla del político en turno cuando nadie más se atreve, el que coquetea en vivo sin pedir permiso. El público no lo ve como una estrella lejana, lo ve como al amigo que le urgía tener. En 1986, Televisa le ofrece un programa matutino pensado para amas de casa y niños que se quedan en casa. Se llama Pácatelas. En el papel, es un formato sencillo: juegos, concursos, sketches, invitados. Nada nuevo. Pero Paco lo convierte en otra cosa. Imagina la escena. 8 de la mañana. Foro de Televisa San Ángel. El olor a maquillaje recién aplicado se mezcla con el café instantáneo que circula entre los camerinos. Paco llega, a veces con la noche todavía pegada al cuerpo, cigarro en la mano, un guión doblado en el bolsillo que casi nunca sigue al pie de la letra. Sale al aire y es, simple y llanamente, Paco Stanley siendo Paco Stanley. El rating responde: 20 puntos, 25, 30. Para principios de los 90, Pácatelas domina las mañanas mexicanas. Frases suyas se repiten en las calles, en las escuelas, en las sobremesas. Deja de ser un conductor. Se convierte en un mueble de la casa de millones de familias. Para entender lo que significaba Pácatelas, hay que entender también cómo funcionaba la televisión mexicana de esa época. Un solo consorcio dominaba casi toda la producción del país. Los conductores no eran solo empleados. Eran, para efectos prácticos, activos de la empresa, figuras cuya imagen valía tanto o más que cualquier programa en particular. Cuando alguien como Paco lograba conectar de esa manera con el público, la empresa entera se beneficiaba, y eso generaba un tipo de protección casi automática. Mientras generara audiencia, casi cualquier comportamiento fuera de cámara se volvía negociable. El México de esos años también estaba cambiando de piel. El país salía de una crisis económica dura, la del 82, y entraba en una nueva década con una clase media que empezaba a soñar con estabilidad otra vez. La televisión, más que nunca, funcionaba como un refugio. Prender la pantalla en la mañana era, para millones de amas de casa, el único momento del día que les pertenecía completamente a ellas. Y ese momento tenía la cara de Paco Stanley. Y aquí es donde la historia que todos conocen se detiene, satisfecha con el final feliz. Pero hay otra historia corriendo por debajo.
al mismo tiempo, en los mismos pasillos. Dentro de Televisa, no era ningún secreto que Paco tenía un problema serio con la cocaína. Productores, compañeros, ejecutivos, todos lo sabían. Había mañanas en que llegaba al foro con los ojos inyectados, la energía artificial, el pulso nervioso de quien no ha dormido. Y aún así salía al aire, y aún así hacía reír a un país entero. Mientras el rating se sostuviera y la publicidad siguiera entrando, en la televisión mexicana de esos años, casi todo se podía mirar hacia otro lado. Vale la pena decirlo con claridad. El problema de adicción de Paco no era un caso aislado en la televisión mexicana de esa década. Era, según reportearon distintos periodistas de espectáculos de la época, una realidad compartida por buena parte de la industria del entretenimiento en los 90. Un ambiente donde las jornadas de 18 horas, la presión constante del rating y el acceso fácil al dinero creaban las condiciones perfectas para ese tipo de consumo. Nadie hablaba de eso abiertamente. Hacerlo hubiera significado admitir que el negocio entero se sostenía, en parte, sobre una cultura que normalizaba el abuso de sustancias como parte del precio de mantenerse arriba. Su compañero inseparable en esa etapa era Mario Besares. Mayito, le decían todos. Compartían sketches, viajes, la vida entera fuera de cámara. Eran, según todos los que trabajaron con ellos, más hermanos que colegas. Guarda ese nombre. Vas a necesitarlo dentro de un momento. Porque lo que le pasó a Mario después del asesinato de Paco es una de las historias más injustas de la televisión mexicana. Y va a cerrar este documental de una manera que probablemente no esperas. En lo personal, Paco se casó 2 veces y tuvo 3 hijos: Paul, Paco Jr. y Francisco. Paul, el mayor, terminaría siguiendo el mismo camino que su padre, la conducción de televisión. Pero en los 90, esa relación era, como la de tantos hijos de gente famosa, una relación a distancia dentro de la misma casa. El trabajo se comía solo pide 5 minutos de su tiempo antes de dormir. Y entonces, en 1998, llega el primer gran quiebre público. Paco es detenido junto con Mario Besares y otros 2 colaboradores de Pácatelas. La acusación: posesión de droga y presuntos vínculos con estructuras de narcotráfico. Los titulares son brutales. Las portadas lo muestran esposado, escoltado por agentes armados, con esa mirada de quien todavía no entiende cómo llegó ahí. El público que lo adoraba durante 15 años empieza, de la noche a la mañana, a mirarlo distinto. Pasa 18 días en el penal de máxima seguridad de Almoloya. 18 días que, según quienes lo vieron salir, lo cambiaron de forma irreversible. Cuentan que la primera semana, ahí adentro, apenas hablaba. Que el hombre que llenaba cualquier habitación con su voz, pasó noches enteras en silencio absoluto, escuchando el eco metálico de los pasillos de la prisión. La sonrisa seguía ahí cuando salió, pero algo detrás de los ojos ya no encendía igual. Imagina lo que significa para un hombre que construyó su identidad completa alrededor de hacer reír a la gente, despertar cada mañana en una celda de máxima seguridad, sabiendo que millones de personas que antes lo veían con cariño ahora dudan de él. Las visitas familiares en Almoloya se realizaban bajo condiciones estrictas, separados por un vidrio, con un tiempo limitado, con guardias observando cada gesto. Para alguien acostumbrado a que el mundo entero le sonriera de vuelta, ese aislamiento debió sentirse como una forma de muerte anticipada. Sale libre, Televisa lo respalda públicamente, le devuelve su programa, el rating sigue arriba y el show, como siempre en esa industria, continúa. Pero algo en el aire alrededor de Paco Stanley ya había cambiado para siempre. Aquí es donde entra la parte que vale la pena decir con toda claridad, porque es la que separa a este documental de la nota amarillista que ya conoces. Durante años circuló, dentro y fuera de la industria, una teoría que nunca fue probada formalmente en un tribunal, que ese arresto de 1998 no era solo por consumo personal,
sino que apuntaba a una investigación más amplia sobre financiamiento con dinero de procedencia ilícita dentro de la televisión mexicana de esa década. Es una teoría que ha sobrevivido 25 años en la memoria colectiva sin que exista, hasta hoy, un documento judicial público que la confirme de manera definitiva. Y precisamente por eso, porque nunca se cerró ni se descartó del todo, sigue siendo la pregunta que más se repite cada vez que alguien busca su nombre en Internet. Para entender por qué esa teoría prendió tan rápido, hay que entender el México de 1998. El Cártel de Juárez, bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, vivía su momento de mayor poder económico. Se hablaba de una fortuna capaz de comprar jueces, generales y espacios en medios de comunicación. Casi cualquier escándalo terminaba conectado, en la imaginación del público, con el narcotráfico. Faltaban 8 meses para el 7 de junio de 1999. Ese martes empieza como cualquier otro. Paco llega al foro de Televisa San Ángel a las 9 de la mañana. El programa sale bien. Los técnicos lo recuerdan de buen humor. Los invitados se ríen de verdad, no por cortesía. A las 12:30 termina la grabación. Se despide con la frase de siempre. Nos vemos mañana. No hubo mañana. Sale del foro con Mario Besares y otros colaboradores. Deciden ir a comer. Eligen un restaurante de mariscos en la colonia Prado Churubusco, el Charco de las Ranas, un lugar que Paco frecuentaba, donde los meseros lo conocían por su nombre, donde siempre le guardaban la misma mesa en la terraza. Llegan poco después de la 1 de la tarde. El sol de junio pega directo sobre las mesas de plástico. Se sientan en la terraza, piden cerveza, camarones, ceviche. La conversación es ligera, de sobremesa, de chistes internos del programa. Alguien hace una imitación de un productor y la mesa entera suelta la carcajada. Nada en la superficie anuncia lo que viene. A la 1:30 llega la comida. El restaurante sigue su ritmo normal. Meseros yendo y viniendo entre mesas. Familias comiendo camarones a la diabla. Un par de negocios cerrándose en voz baja en una esquina de la terraza. Es un martes cualquiera en un restaurante cualquiera de la Ciudad de México. Nadie ahí, ni siquiera el propio Paco, tiene forma de saber que en menos de 1 hora, ese lugar va a quedar marcado para siempre en la memoria de un país. Un dato que pocas veces se cuenta con precisión. La elección de ese restaurante, ese día no partió de Paco. Fue una sugerencia de alguien más del grupo, y él simplemente aceptó, como quien acepta cualquier plan sin darle mayor peso. Es un detalle pequeño, casi insignificante en el momento, que con el paso de los años se convirtió en una de las piezas que alimentó las dudas sobre si el ataque fue realmente producto del azar o si alguien, de alguna forma, sabía de antemano dónde iba a estar esa tarde. Alrededor de las 2:20, Paco se levanta. Le dice a Mario que va por cigarros a la camioneta. Es un Jeep Grand Cherokee negro, estacionado justo enfrente. Camina hacia ahí. 22 pasos. Cuenta después la reconstrucción policial. Abre la puerta del conductor. Se inclina hacia el interior buscando la cajetilla. Su espalda queda expuesta hacia la calle. 2 motocicletas se acercan. 4 hombres. Cascos cerrados, ropa oscura. Uno se baja. No corre. Camina hacia Paco con la calma de quien ya sabe exactamente qué va a hacer. Levanta un arma automática. 10 disparos. 9 en el torso y la espalda. 1 en la cabeza. Todo el ataque dura menos de 20 segundos. Según reconstruyeron después los peritos con base en los testimonios recabados esa misma tarde. Dentro del restaurante hay un silencio que se estira unos instantes. Ese tiempo que el cerebro humano necesita para aceptar que lo que acaba de escuchar no era un motor tronando, sino disparos reales. Y entonces el caos. Gritos, sillas cayendo, meseros corriendo con toallas que no van a servir de nada. Mario Besares sale y encuentra a su mejor amigo tirado junto a la camioneta, en un charco de sangre que crece cada segundo. Alguien marca a una ambulancia.
Alguien más marca a la policía. Los minutos, en ese tipo de emergencias, se sienten eternos para quien está de rodillas junto al herido y no puede hacer nada más que sostenerle la mano. Los primeros en llegar son los vecinos, atraídos por los gritos. Alguien intenta hacerle compresiones en el pecho sin saber bien cómo. Alguien más solo se queda parado, con las manos sobre la boca, incapaz de moverse. El olor a pólvora todavía flota sobre la banqueta cuando la primera patrulla se estaciona a media calle, con la sirena todavía encendida rebotando entre los edificios de la colonia. Los oficiales acordonan el área con lo que tienen a la mano: sillas del restaurante, una cuerda improvisada, sus propios cuerpos formando una barrera contra los curiosos que ya empiezan a acercarse desde la esquina. La ambulancia llega poco más de 10 minutos después. Ya es tarde. Paco Stanley es declarado muerto camino al hospital. Tenía 56 años. En este punto de la historia llega el primer minigancho. La primera cosa que quiero que guardes en la memoria antes de seguir. Porque hay un dato que casi nunca se cuenta con precisión. ¿Quién iba manejando la camioneta ese día? ¿Quién estuvo sentado en el asiento del conductor minutos antes del ataque? ¿Y por qué su versión de los hechos vamos a resolver más adelante? Y te va a cambiar la forma en que ves toda esta historia. Sigue aquí. La noticia rompe la programación de todos los canales. Los noticieros interrumpen su barra habitual. Los periódicos preparan ediciones especiales que salen a la calle horas después con la fotografía del jeep acordonado. Es, sin exagerar, uno de los asesinatos más impactantes de la televisión mexicana en el siglo XX. La Procuraduría abre investigación de inmediato, y los primeros interrogados son quienes estaban con Paco esa tarde: Mario Besares, Jorge Gil y Paola Durante, una edecán del programa que ese día comía con ellos. 48 horas después, Mario Besares es detenido. La acusación: homicidio calificado. Según la línea de investigación de la época, habría sido él quien organizó el ataque, quien informó a los sicarios dónde y cuándo encontrarían a Paco solo. El mejor amigo, señalado como el organizador. La imagen resultaba casi demasiado cinematográfica para ser verdad. El compadre de años, apenas 26 años, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los tres van a prisión mientras avanza la investigación, y empieza uno de los linchamientos mediáticos más agresivos que ha visto la televisión mexicana. Portadas con sus rostros. La palabra asesinos en rojo, en letras que ocupan media plana. Programas de espectáculos debatiendo su culpabilidad como si ya existiera una sentencia, invitando a analistas que opinaban sin haber leído una sola página del expediente. La televisión mexicana de 1999 no tenía filtros para un caso así. Los programas de espectáculos, acostumbrados a cubrir romances y pleitos entre famosos, de pronto se encontraron narrando un homicidio real, con las mismas herramientas dramáticas que usaban para cualquier chisme de farándula. Música de suspenso, cortes abruptos, presentadores fingiendo gravedad frente a una historia que ellos mismos ayudaban a convertir en espectáculo. La línea entre informar y entretener, ya de por sí delgada en ese tipo de programas, desapareció por completo durante esas semanas. Piensa en lo que significa eso para tres personas que, jurídicamente, todavía eran inocentes. Despertar cada mañana en una celda sabiendo que, afuera, el país entero ya decidió que eres culpable antes de que un juez revise una sola prueba. Pero un año y varios meses después, en enero de 2001, un juez determina algo distinto a lo que todo el país daba por hecho. No hay pruebas suficientes para sostener la acusación. No es que se demostrara su inocencia con certeza absoluta. Eso, jurídicamente, casi nunca ocurre. Es que la fiscalía no pudo construir un caso sólido en su contra. Los tres salen libres. Mario Besares había pasado 1 año y 4 meses encerrado. Paola Durante, 14 meses. Y aunque un juez los declarara libres de cargos, sus vidas ya estaban marcadas para siempre.
nadie quería contratarlos. Su nombre quedó pegado, para el imaginario popular, a una acusación que un tribunal no pudo sostener, pero que la memoria colectiva jamás borró del todo. Es una de las paradojas más crueles del sistema mediático. Puedes ganar en un tribunal y perder de todas formas en la opinión pública para siempre. Aquí llega el segundo minigancho de este documental. Porque si los 3 detenidos fueron liberados por falta de pruebas, la pregunta que quedó suspendida en el aire durante 25 años es exactamente esta. Si no fueron ellos, ¿quién dio la orden? Esa pregunta nunca ha tenido una respuesta oficial. Y en el siguiente bloque, vamos a mirar de frente la teoría que más se ha repetido durante 2 décadas y media, la que involucra al crimen organizado, separando con cuidado lo que se puede sostener con evidencia de lo que sigue siendo, hasta hoy, puro rumor de pasillo. La teoría dice lo siguiente: que en los años 90, en plena expansión del narcotráfico mexicano y con el llamado Cártel de Juárez en su punto más poderoso bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, la industria del entretenimiento habría sido, para algunos grupos criminales, un lugar conveniente para mover dinero. Investigaciones periodísticas y judiciales de la época. Amado Carrillo Fuentes, apodado el Señor de los Cielos por la flota de aviones que usaba para transportar cargamentos entre Colombia y Estados Unidos, había construido para entonces una de las estructuras criminales más sofisticadas que había visto el país, capaz de operar con relativa impunidad gracias a una red de protección que llegaba, según distintas investigaciones periodísticas posteriores, hasta esferas del propio gobierno. Carrillo Fuentes murió en julio de 1997, apenas 2 años antes del asesinato de Paco, durante una cirugía estética que salió mal, un hecho que en su momento generó tantas teorías como las que hoy rodean la muerte de Stanley. Lo que no existe, hasta el día de hoy, es un documento judicial mexicano definitivo, que confirme de manera directa que Paco Stanley operaba como parte de esa estructura, ni pruebas públicas que sostengan con nombre y apellido quién dio la orden de matarlo, por esa razón específica. Dicho de otra forma, la teoría explica el caso mejor que cualquier otra que se haya puesto sobre la mesa en 25 años. Pero explicar no es lo mismo que probar. Y esa distancia entre lo verosímil y lo demostrado es exactamente el motivo por el que este caso sigue abierto en la memoria de un país entero, aunque esté cerrado en los archivos de la Procuraduría. Lo que sí es un hecho, documentado y repetido por quienes trabajaron con él en esa época, es que Paco vivió sus últimos meses visiblemente distinto. Más callado en los trayectos, más pendiente del espejo retrovisor, menos dispuesto a improvisar frente a cámaras que antes dominaba sin esfuerzo. Quienes lo rodeaban en ese tiempo coinciden en algo. Sentía que algo se acercaba. No hay forma de confirmar, con la información pública disponible, si sabía exactamente qué era. Pero la inquietud es así. La vieron todos, y muchos de ellos la mencionaron después, ya con la tragedia consumada, como si en retrospectiva, todas las señales hubieran estado ahí desde siempre. Llegamos al tercer minigancho. Porque el día del asesinato hay un detalle que casi ningún relato menciona con precisión. La elección del restaurante ese martes no fue idea de Paco. Alguien más lo propuso, y ese pequeño detalle, insignificante en apariencia, es una de las piezas que más ha alimentado las dudas alrededor de este caso durante 25 años. Vamos a volver a esto en un momento, cuando cerremos el círculo completo de esta historia. Detengámonos un momento en algo que casi ningún documental sobre este caso se toma el tiempo de explicar. ¿Cómo era, realmente, el trabajo de investigar un asesinato de alto perfil en el México de 1999? No existían las herramientas forenses que hoy damos por sentadas. En la pública, hoy omnipresentes, en ese entonces prácticamente no existían fuera de bancos y algunos comercios grandes. Un restaurante de mariscos en una colonia de clase media, en 1999, casi con seguridad,
No tenía una sola cámara apuntando hacia la calle. Eso significa algo importante para entender por qué este caso nunca se resolvió del todo. No es solo que hubiera corrupción o desinterés, aunque ambas cosas se han señalado durante años. Es que, técnicamente, la investigación partía con una desventaja enorme. 50 testigos que vieron el ataque, y ni una sola imagen que confirmara con certeza los rostros detrás de los cascos. El testimonio humano, bajo el estrés extremo de presenciar una ejecución, es notoriamente poco confiable. Los estudios sobre memoria bajo trauma coinciden en algo. Cuanto más violento es el evento, más se distorsionan los detalles periféricos, como placas de vehículos o rasgos faciales fugaces. Compáralo, por un momento, con cómo se investigaría un caso idéntico hoy. Cámaras de reconocimiento facial en cada esquina, geolocalización de teléfonos celulares, análisis de tráfico de datos entre números involucrados, drones capaces de reconstruir trayectorias de vehículos en segundos. En 1999, nada de eso existía todavía en el México urbano promedio. Los investigadores dependían casi por completo de testimonios, de la voluntad de la gente de hablar y de la honestidad de una cadena de custodia que, en más de un caso de esa década, resultó bastante menos rigurosa de lo que debía ser. Ese es, en el fondo, uno de los motivos reales por los que un caso con tantos testigos terminó sin un solo culpable condenado. No hace falta una conspiración perfecta para que un crimen quede impune. A veces basta con la combinación exacta de tecnología limitada, memoria humana poco confiable y una investigación que, según distintos periodistas que le dieron seguimiento en su momento, no siempre se llevó con el rigor que el caso merecía. Ahora la cuarta revelación, la que prometí al inicio, la que le da un cierre real a esta historia. Porque lo que pasó después con Mario Besares, Jorge Gil y Paola Durante es, probablemente, la parte más increíble de todo el caso, y casi nadie la cuenta completa. Después de salir libres, sus vidas se derrumbaron en direcciones distintas. Jorge Gil se alejó por completo del medio artístico. Hasta hoy vive lejos de las cámaras, prácticamente sin volver a dar entrevistas sobre lo ocurrido. Paola Durante intentó reconstruirse durante años, siempre con la sombra del caso siguiéndola a cada lugar donde intentaba empezar de nuevo. Cada vez que su nombre aparecía en algún medio, la primera línea la volvía a conectar con junio de 1999, como si el resto de su vida hubiera dejado de existir esa tarde. Y Mario Besares, el mejor amigo señalado como organizador, pasó 2 décadas cargando una acusación que un juez había desestimado, pero que el público jamás terminó de soltar del todo. En 2015, Paul Stanley, ya convertido en un conductor de televisión reconocido por mérito propio, decide hacer algo que sorprende a todos. Se sienta frente a frente con Mario Besares. Hablan durante horas. Paul necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle directamente si él había tenido algo que ver. Después de esa conversación, Paul concluyó públicamente que le creía, no por una prueba nueva, sino por la manera en que Mario habló, durante años, de haber perdido no solo su libertad, sino a su mejor amigo el mismo día. Piensa en lo que implica ese gesto. Un hijo, 16 años después, buscando por su propia cuenta al hombre que medio país seguía señalando como el responsable de la muerte de su padre, solo para escuchar su versión sin intermediarios, sin cámaras de noticiero, sin la presión de una audiencia esperando un titular. Y en 2024, 25 años después del asesinato, la historia da un giro que ni el guionista más audaz se hubiera atrevido a escribir. Mario Besares entra a un reality show de gran audiencia en México. El público, el mismo país que lo había condenado sin ir al mismo programa ese año y, por primera vez en 2 décadas y media, habla en Cámara Nacional sobre los 14 meses que pasó presa por un crimen que un juez determinó que no cometió. El público la escucha y, en buena medida, la perdona por algo que, según la propia justicia mexicana, nunca hizo. Cuando Mario sale de esa casa, victorioso, lo primero que hace es buscar a Paul Stanley.
Se abrazan frente a las cámaras. Un abrazo que dura apenas unos segundos, pero que cierra, de manera pública y simbólica, un ciclo de 25 años de sospecha, cárcel y estigma. Paul Stanley, hoy con cerca de 50 años, sigue conduciendo televisión. Tiene su propia carrera construida lejos de la sombra de su padre, y cada 7 de junio publica un recuerdo suyo en redes sociales. En entrevistas recientes, ha sido honesto sobre algo que a la mayoría de los hijos en su situación les cuesta admitir en público, que probablemente nunca va a existir una condena, que las personas que sabían la verdad completa están muertas o jamás van a hablar, y que en algún punto tuvo que decidir vivir con esa pregunta abierta en lugar de dejar que lo consumiera. Eso, dicho por él mismo, es más poderoso que cualquier teoría de sicarios que alguien pueda inventar. Hay algo que vale la pena preguntarse antes de cerrar este documental, y no tiene que ver con quién apretó el gatillo. ¿Cuánto vale, realmente, la fama que se construye a costa de esconder lo que de verdad está pasando por dentro? Paco Stanley pasó 15 años entrando a millones de casas cada mañana, con una sonrisa que nunca fallaba, mientras cargaba, fuera de cámara, un problema de adicción que todos a su alrededor conocían y nadie se atrevía a frenar. Esa dinámica no es exclusiva de la televisión mexicana de los 90. Se repite, con otros nombres y otras décadas, cada vez que una industria decide que el talento de alguien vale más que su bienestar. El restaurante El Charco de las Ranas cerró años después. Hoy es otro negocio. Pero los vecinos de la colonia todavía señalan el lugar exacto donde cayó Paco Stanley. Y cada 7 de junio, sin que nadie sepa quién las deja, aparecen flores en la banqueta. Un ramo sencillo, sin tarjeta, sin nombre. 25 años después, el caso sigue oficialmente sin resolver. No hay una nueva línea de investigación activa. No hay un culpable con nombre y sentencia. Lo único que queda, además de las teorías que cada quien elige creer, es la memoria de un hombre que hizo reír a un país entero durante 15 años y que murió sin que nadie, ni la justicia, ni su propia familia, pudiera cerrarle el expediente. Y aquí es donde vale la pena hacer la pregunta que de verdad importa, la que va más allá de quién apretó el gatillo. ¿Cuánto le cuesta a una persona construir una imagen pública tan grande que termina protegiendo, sin querer, todo lo que se esconde detrás de ella? Paco Stanley pasó 15 años siendo, para millones de mexicanos, la versión más luminosa de sí mismo cada mañana en televisión. Y quizás esa misma luz fue la que le impidió a quienes lo rodeaban, ver a tiempo cuánto se estaba oscureciendo todo lo demás. Piensa por un momento en la familia que quedó detrás de todo esto. 3 hijos que perdieron a su padre en la peor forma posible, en vivo, prácticamente, con helicópteros de noticieros sobrevolando la escena mientras ellos todavía intentaban entender qué había pasado. Paul Stanley se enteró de la muerte de su padre viendo la televisión, la misma pantalla que había hecho famoso a Paco durante 15 años, convertida de golpe en la peor mensajera posible. Ese tipo de duelo, vivido frente a cámaras que no dejan de grabar, es distinto a cualquier otro. No hay privacidad para llorar. No hay tiempo para procesar antes de que un reportero pida una declaración. Y sin embargo, ahí está Paul Stanley hoy, 25 años después, con una carrera propia, con una relación reconstruida con el hombre que estuvo más cerca de esa tragedia, con una manera de hablar del pasado que ya no busca venganza sino, simplemente, entendimiento. Eso, más que cualquier revelación sobre sicarios o cárteles, es quizás el verdadero final de esta historia. No una respuesta, sino una forma de aprender a vivir sin ella. No sabemos, con certeza absoluta, qué fue exactamente lo que lo llevó hasta esa banqueta el 7 de junio de 1999. Lo que sí sabemos es que un país entero decidió, casi de inmediato, quién era el culpable, sin esperar a que la justicia terminara su trabajo, y que 15 meses después, esa misma justicia les dijo a todos que estaban equivocados. Entre esas dos verdades,
la que el público quiso creer y la que un juez terminó determinando, vive el verdadero legado de este caso. Una advertencia sobre lo rápido que estamos dispuestos a condenar a alguien cuando el dolor colectivo necesita, con urgencia, un responsable. Hoy, cuando alguien busca el nombre de Paco Stanley en Internet, todavía aparecen dos historias distintas peleando por el mismo espacio. Una es la del hombre que hizo reír a generaciones completas de mexicanos, cuyos videos siguen circulando con millones de reproducciones, cuyo estilo influyó a buena parte de la televisión matutina que vino después. La otra es la del misterio sin resolver, la de las teorías que cada aniversario vuelven a circular, la del expediente que nadie ha vuelto a abrir oficialmente, pero que la memoria colectiva se niega a cerrar. Quizás esa convivencia incómoda entre las dos versiones sea, al final, la forma más honesta de recordarlo. No como un santo ni como un criminal, sino como lo que probablemente fue, un hombre brillante frente a las cámaras, atrapado en decisiones que se le salieron de control, y que pagó por ellas un precio que ninguna audiencia, por alta que fuera, hubiera podido justificar jamás. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa la campana, porque la próxima semana abrimos otro expediente de la televisión mexicana que 25 años después sigue sin respuesta. Cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más, la teoría del narco, el detalle del restaurante que Paco no eligió o el giro final con Mario Besares. Nos vemos en el próximo video.